Buenos días, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de Medicina Interna Café Clínico con dos invitados. Primero voy a presentar a mi co-animador el día de hoy, que es el doctor Mario Oñat. Él es médico internista, infectólogo y docente de nuestro departamento. Y tuvimos hoy día a la doctora Pamela Méndez, que se integró hace un par de meses acá al hospital, a la universidad. Ella es inmunóloga especialista que viene acá a traernos todas estas ideas y todo este conocimiento en esta reunión clínica. Bienvenidos ambos, bienvenidos Pamela, Mario. Bienvenida, Pame. Un gusto tenerte aquí de regreso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Belén, Mario. Hola a todos. Bueno, tuvimos una brillante presentación de tu parte, muy interesante todo lo que nos contabas del quehacer del inmunólogo, de los exámenes disponibles. Bueno, nosotros como internistas y particularmente Belén como reumatóloga y yo como infectólogo vemos hartas alteraciones del sistema inmune, ya sea por fármacos, por infecciones. ¿Cuáles serían las formas principales de enfermedad del sistema inmunitario? Bueno, las principales enfermedades del sistema inmune tenemos las alergias o reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Y tenemos también las inmunodeficiencias, ¿ya? Generalmente nosotros vemos las inmunodeficiencias primarias y bueno, y también podemos ver las secundarias. Y la autoinmunidad, también vemos enfermedades autoinflamatorias no monogénicas en este caso, que no están dentro de la inmunodeficiencia primaria. Esas son como las grandes áreas: reacción de hipersensibilidad, inmunodeficiencias y autoinmunidad. Y la hipersensibilidad es como la alergia, ¿cierto? Eso es como lo... Claro, o sea, actualmente la clasificación de la EACI muestra que son 7 tipos de reacción de hipersensibilidad. ¡Wow! La tipo 1 es la que conocemos todos, que es la IgE mediada. ¿Ya? Y la tipo 4 es la asociada a células. ¿Ya? También esas son las manifestaciones tardías, digamos, reacciones alérgicas tardías. Eso. Y respecto a las alergias, hay cada vez, o sea, hay más herramientas ahora, ¿cierto?, para diagnosticar estas alergias, para estudiar estas alergias. Tú hablaste también que es importante lograr reconocer cuál es el alergeno específico, ¿cierto?, para poder hacer recomendación. ¿Cuándo nosotros sospechamos que una persona es alérgica especialmente a algo, o esto fue un evento fortuito, o habría que hacer un estudio más acabado? Claro, si tenemos un paciente que tuvo una anafilaxia, ahí tenemos que ver si el paciente reconoció el gatillante, ya, para identificar, digamos, la causa, y si no, tenemos que hacer un estudio completo para ver qué fue lo que le causó la anafilaxia. Tenemos que tener en cuenta los cofactores que pueden también producir que el sistema inmune reaccione, cofactores como el alcohol, el estrés, el ejercicio, em, el uso de antiinflamatorios, ¿ya? Eso te puede, infecciones, ¿ya? También las infecciones, pacientes que están con cuadros agudos, infecciosos, pueden presentar más alergia que otros pacientes. Teniendo claro y en cuenta esos cofactores, nosotros podemos plantear algún estudio. Hoy en día existen los estudios in vivo e in vitro. De los estudios in vivo tenemos las pruebas cutáneas, ya los prick test, en donde podemos hacer el estudio en este caso de alimentos, cuando sospechamos que el paciente tuvo una alergia alimentaria. Si es por fármaco, haremos el estudio de fármacos, ¿ya? Y la parte in vitro, siempre hay que, si un paciente tuvo anafilaxia, hay que pedirle una triptasa. Ojalá en el evento, al menos 2 horas desde el inicio, digamos, de la sintomatología, y posteriormente a las 24 horas, 48, hacerle una triptasa basal para ver si realmente el paciente tuvo una activación mastocitaria. Cuando en el fondo esto nos traduce que el inmunólogo no solamente va, evalúa y se va, sino que también hace una atención con seguimiento del paciente y al final es parte del manejo multidisciplinario de cada caso, ¿cierto? Sí, es un enfoque individualizado. O sea, cada paciente no es igual a otro.
Y también para complementar los estudios, también en el área in vitro tenemos hoy en día acceso a la IgE específica, La ¿ya? IgE específica, Sí. ¿ya? ¿Y Y qué son las IgE específicas? ¿Para qué se usan? claro, son anticuerpos específicos de un alérgeno. Entonces, si el paciente lo tiene positivo, quiere decir que el paciente está sensibilizado a algún alérgeno, ya sea un fármaco o un alimento. Ya. Hoy en día igual, aparte de tener las IgE como, digamos, como monotest, tenemos los multiplex, donde tenemos múltiples de IgE específica como el ALEX2, que tiene 295 alérgenos. Wow. Que ese es un estudio bien amplio que nos sirve mucho para estudiar las anafilaxias de causa idiopática. O sea, Porque que no no sabemos reconocemos cuál es, claro. quién fue el agente causal. Cuando hablamos de anafilaxis, ¿cierto? Como para aclarar, no es lo mismo que uno se pone una crema y en el fondo te sale una lesión cutánea. Estamos hablando de reacciones alérgicas graves, Que ¿cierto? comprometen 2 o más sistemas. Ya. Wow. ¿Y del cómo cuerpo. sospecha uno que, porque tú estás hablando de varias cosas y me parece súper interesante que la entrevista siempre sigue siendo muy importante, o sea, tratar de ver el gatillante y qué otros factores, preguntar qué estaba haciendo usted, hizo ejercicio, estaba resfriado, tomó algún otro fármaco o algo. ¿Cuándo sospecha uno que es una reacción anafiláctica? Cuando el paciente, no sé, me cuenta que, doctora, yo estaba almorzando y a los 10 minutos me empezó a picar el cuerpo, empecé con dificultad respiratoria, picó en la garganta, no podía respirar. Hay otros pacientes que pueden evolucionar con dolor abdominal, con vómitos, con diarrea. Si ya tiene 2 sistemas ya comprometidos, se considera una anafilaxia. Hay pacientes que incluso no tienen manifestaciones cutáneas y pueden tener dificultad respiratoria y compromiso gastrointestinal o incluso también cardiovascular, donde pueden presentar un síncope. Perfecto. O sea, en el fondo esta inflamación, esta alteración que se produce generalmente en la piel, también puede producirse en el tubo digestivo, en la parte respiratoria. Muy interesante. Oye, nosotros los infectólogos usamos mucho antibiótico y el caballo de batalla, ¿no es cierto?, es la penicilina de su familia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un paciente me dice a mí, es que soy alérgico a la penicilina? Y yo digo, es como que me atarán las manos, es como que Claro. te dicen alérgico al paracetamol. ¿Qué hago ahora? Entonces, Ayuda. claro, es como que una de tus principales herramientas terapéuticas está bloqueada, ¿ya? ¿Cómo recurro yo a ti para, en el fondo, estudiar ese caso? Claro. Es muy frecuente que muchos pacientes digan, soy alérgico a la amoxicilina, a la penicilina. Tú le preguntas qué le pasó y dice, no, yo no me acuerdo, yo era pequeño, tenía, no sé, pues 5 años, 2 años. Mi mamá dice que me dieron el jarabe de amoxicilina o que me pusieron una penicilina benzatina y yo me enronché. Yo reaccioné y, no sé, estuve con roncha 7 días, 5 días, pero siempre en general va de la mano de que le indiquen un antibiótico y que el paciente esté cursando con una infección. Sí. O sea, ya sea una amigdalitis o más que nada infecciones virales, respiratorias virales, Claro. y que le coloquen un antibiótico y que hagan un cuadro, digamos, un exantema viral. Ya. Se confunde mucho que este exantema viral se asocia a una alergia a las penicilinas. Esos son pacientes de bajo riesgo y se podría hacer un estudio alergológico llegando directo a la provocación oral con el medicamento. Perfecto. Ya. Cosa que no debemos hacer, dar antibióticos a las infecciones virales, ¿cierto? No. Por favor, no. No, pero es súper interesante porque, como te contaba, muchas veces el paciente queda con el sello de alérgico a penicilina y por a veces motivo le dieron un medicamento muy parecido, una cefalosporina, y no le pasa nada y uno puede curarlo de una condición que puede ser peligrosa. Entonces, creo que es súper valioso eso de contar con los especialistas en inmunología, que un poco al resto de los tratantes nos dicen, como, sabes que tranquilo, es de bajo riesgo, puedes emplear tu medicamento y vamos a estar todos, ¿no es cierto?, preocupados encima del caso para evitar que cualquier cosa más grave ocurra y bloquearlo a tiempo. Entonces creo que es súper interesante y es genial contar con las diversas especialidades aquí en Temuco, que es un hospital cada vez más grande.
De todas maneras. Y también hay otra área, ¿cierto?, que tú comentaste, que tiene que ver no solo con las alergias, sino con las infecciones recurrentes. Hay formas de sospechar que mi paciente puede tener una inmunodeficiencia primaria, ¿cierto? O que esas infecciones que le han ocurrido en el último tiempo no son normales o son inusuales. ¿Cómo podría, por ejemplo, un médico general sospechar eso? Ya lo hemos hablado en otras veces, pero yo creo que es muy importante recalcarlo. Bueno, están las 10 señales de alarma de la Fundación Jeffrey Model, Ujú. ¿ya? Y también si te enfrentas a un paciente que tiene una infecciones recurrentes, otitis media aguda, sinusitis, neumonía, ahí tienes que sospechar, porque puede haber un déficit de anticuerpos. Pacientes que tienen alergias severas, dermatitis atópica severa, ojo ahí, también se podría sospechar. Pacientes que tienen autoinmunidad, sobre todo citopenias, sobre todo en el adulto, que pueden empezar con citopenia, después con infecciones recurrentes y pueden llegar a tener una inmunodeficiencia como un variable, ahí hay que sospecharlo. Infecciones inusuales en algunos pacientes por micobacteria no patógena, abscesos profundos, que son señales de la Jeffrey Model. Como decía, en adultos y niños tienen algunas diferencias. En adultos, si el paciente tiene 2 o más episodios de otitis media aguda en un año, hay que sospecharlo. Mm. 2 o más neumonía en un año, por un año sospechar. Em, 2 sinusitis en un año sin tener antecedente alérgico, rinitis, ahí hay que sospecharlo. Eh, Antecedentes familiares, Claro. de inmunodeficiencia primaria también, hay que sospecharlo. O sea, son verrugas, condilomas, candidiasis de difícil tratamiento, necesidad, requerimiento de antibióticos endovenosos para sus tratamientos, también hay que Para las sospecharlo. O sea, la evolución no habitual de las infecciones, ¿cierto? Sí, pacientes también que pueden debutar incluso con neoplasias, con linfoma, pueden tener linfoproliferación de carácter benigno, no necesariamente maligno. También hay que sospechar una inmunodeficiencia. Síndrome autoinflamatorios también, donde el paciente puede tener fiebre recurrente, aftas orales, artritis. na- Pero, ¿y ahí qué hace un médico general, un internista? ¿Qué exámenes generales puede uno pedir como estudio inicial cuando uno sospecha que mi paciente tiene infecciones que son recurrentes o inusuales? Lo principal, lo que puede pedir un médico, digamos, no especialista en inmunología, un hemograma con frotis, perfil bioquímico, si el paciente se sospecha que puede tener diabetes, estudio de diabetes, glicemia, hemoglobina glicada, em, si hay sospecha de nefropatía, estudio de la función renal, orina, proteinuria. em, También se pueden pedir, bueno, ya si ya son VIH, internistas, ¿cierto? VIH obviamente, Se descarta el VIH, sí. inmunoglobulina ya en la parte un poquito ya es como el paso más avanzado, pero igual se podría pedir si también son especialistas. Pero ahí hay que tener claro el paso inicial y de ahí derivar, más que nada. Entiendo. Oye, y por Imágenes y último, cultivos, claro, por el año. por último habíamos hablado, ¿no es cierto?, de las alergias alimentarias, que cada vez como que hay más preocupación, ¿cierto? Hay cada vez más personas que sospechan que puede tener una alergia alimentaria. ¿En qué circunstancia considerarías tú que una persona, ¿no es cierto?, de a pie, que está con sospechas de una alergia alimentaria, debería ir a ver un inmunólogo? ¿Qué historia, qué características clínicas crees tú que esa persona dice, sabes que debería ver un inmunólogo? Eh, Pacientes que ya la alergia le produzca problemas en su vida cotidiana, en su actividad de la vida diaria. Hay pacientes que pueden tener anafilaxia día por medio o semanal. Wow. Ya, entonces, en ese caso, ese tipo de paciente debería sí o sí ver un inmunólogo. O pacientes que tienen alergia a múltiples alimentos también, porque ya su dieta se le reduce bastante. Entonces, ahí es necesario evaluar si el paciente a qué es alérgico, si tiene panalérgenos positivos,
ver si es candidato también a inmunoterapia en alimentos. Eso ya se está haciendo en Santiago y pronto deberíamos empezar acá en Temuco. Ya, entonces hay alternativas, hay tratamiento. Obviamente, si el paciente hace anafilaxia, tiene que usar su EpiPen, o sea, andar portando su EpiPen. ¿Qué son los EpiPen? Son Es el autoinyector de epinefrina o de adrenalina. como el lapicito que sale en las El películas. lapicito, claro. En caso de una anafilaxia, el paciente tiene que portar su EpiPen y tiene que utilizarlo y se aplica en la cara lateral del muslo. Y la familia estar consciente, ¿cierto? Claro. Todos saber, eso es súper importante. Y el otro que tiene que considerar un paciente es que ya tiene el diagnóstico de alergia alimentaria, es cuando va a salir a comer a un restaurante. Claro. Hay que tener mucho cuidado en lo que se pide y de la contaminación cruzada que puede haber al consumir ciertos alimentos o platos preparados. Ahora preguntan, yo no me acuerdo antes que hubiese como tanta concientización respecto a las alergias alimentarias, que ahora uno va a diferentes lugares y dice alguna alergia o salen detallados en algunos lugares. ¿Han aumentado las alergias? ¿Por qué es eso? Sí, cada año van aumentando las alergias. Sí, alimentarias, Sí, alimentarias, estacionales, rinitis, asma alérgica. ¿Y se Todo va en aumento. sospecha más o menos por qué? ¿Cuáles serían las causas? Hay varias teorías ambientales. La pandemia, La decían pandemia también que había... también. Sí, pero lo que pronostican es que al 2030 ya más del 30% de los chilenos van a ser alérgicos. Algo, por lo menos. Bueno, No queda interesante. tanto para el 2030. Interesante, ¿eh? Y bueno, abre muchas ventanas de estudio e investigación, que yo creo que eso siempre es importante tenerlo en mente. Para todas aquellas mentes inquietas de la universidad, aquí hay un terreno de estudio bien interesante. Muchas gracias, Pame. Estuvo muy interesante la presentación y la respuesta a tus preguntas. Había muchas dudas, ¿cierto? Sí. Se acercaron muchos estudiantes también. Sí. Yo creo que es un tema que se debe fortalecer en nuestra formación respecto a todas las alergias, ¿cierto? Inmunodeficiencias. Sí, absolutamente. Gracias, Mario, también por acompañarnos. No, de nada, pobre. Y nos despedimos hoy día en nuestro café clínico tomando café Las Raíces. Y siempre nosotros terminamos nuestro capítulo con un aplauso.